espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. La entrevista, el género absoluto, la jerarquía, resplandeciente. (17:36). Hay un tema que preocupa, yo diría, al planeta, que genera diversas lecturas y que es preciso tener elementos sobre lo que realmente está ocurriendo. Hay versiones que aquello que vamos a tratar podría estar provocando o causando cierto nivel de recesión en los Estados Unidos. El tema que planteamos, que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, también es una guerra de divisas, es una guerra de monedas y, claro, provoca el fantasma, o genera el fantasma de una posible recesión global. Hoy está con nosotros el profesor Luis Córdoba. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador y es analista de política exterior. Le hemos pedido entonces al doctor Luis Córdoba que nos acompañe para analizar el tema que ustedes acaban de escuchar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bienvenido, gracias Luis por estar con nosotros. ¿Cuál sería una primera apreciación que usted nos pueda trasladar, que nos pueda transmitir para entender lo que está ocurriendo y saber la magnitud de lo mismo? Por favor, buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrés, muy amable por la invitación y un saludo cordial a la audiencia. Para comprender lo que se ha denominado la guerra comercial, yo creo que hay que contextualizar con tres elementos. El primero es que el mundo en el que estamos viviendo tiene rivales que hace 20 años no estaban presentes con el énfasis que tienen hoy. Y uno de estos rivales importantes que está generando un desbalance en las relaciones de poder es China. El crecimiento de la economía china y la política expansiva de China en varios ámbitos, a nivel de política diplomática, a nivel de su propio Mar del Sur, política marítima, etcétera, y en la materia económica, está generando obviamente fricciones. Pero este cambio a nivel internacional viene acompañado por dos problemas que están enfrentando los que ahora aparecen como los titanes a nivel internacional, Estados Unidos y China. ¿Cuáles son? El uno, que entre ellos existe lo que algunos autores han denominado una bipolaridad asimétrica. Mientras China está expandiendo su poderío económico, en cambio Estados Unidos tiene obviamente una supremacía militar inigualable. Y esto hace de que ellos tengan distintas esferas de influencia y puedan jugar con herramientas de distinto calibre. Y el segundo problema que enfrentan es que estas dos economías tradicionalmente venían ganando interdependencia. Uno de los rasgos que mostraba esta interdependencia entre China y Estados Unidos era, por ejemplo, el gran acreedor de Estados Unidos era China, que había comprado gran parte de los créditos, de los bonos del Tesoro estadounidense. Entonces, frente a estos dos problemas, como ahora están además líderes de otras características al frente de cada país. Por un lado, Xi Jinping, que acaba de declararlo el Partido Comunista Chino como presidente vitalicio, y acaban de declarar a su pensamiento como el nuevo pensamiento de orientación estratégica de China. Y por otro lado, Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, que también tiene una visión absolutamente particular sobre lo que debe hacer Estados Unidos en el mundo y que le ha marcado una distancia frente a su predecesor Barack Obama. Entonces, en estos dos problemas, los países están tomando distintas estrategias. La estrategia o el objetivo de largo plazo que tiene Estados Unidos es lo que ellos o muchos de sus propios estrategas denominan el desacople. Lo que está buscando Estados Unidos a través de esta guerra comercial, de la guerra tecnológica que también está detrás y de las luchas geoeconómicas en general, es ir desacoplando gran parte de los circuitos económicos de sus empresas que estaban fusionados prácticamente con intereses chinos para poder tener mayor autonomía a nivel internacional. Y por otra parte, en cambio, China lo que busca es ganar o reducir esa asimetría en materia militar, en materia de seguridad. Por eso es que, por ejemplo, mientras Estados Unidos inclusive denosta la alianza de la OTAN
con los europeos, China hace todo lo posible por generar una alianza con los europeos para consolidar sus espacios de influencia. Entonces, lo primero que yo digo, para entender esto hay que entender cuáles son estas visiones a distinto nivel que tiene China y Estados Unidos. El otro factor que me parece clave es comprender que las herramientas de política exterior no son solo diplomáticas. Herramientas de política exterior son también las económicas, además de las clásicas militares. Un país, para enfrentar el desafío de otro país, puede invadirle, puede hacer la guerra, que era a lo que estábamos acostumbrados hasta principios del siglo XX. Pero en la actualidad, en la economía globalizada que tenemos, la herramienta más expedita para poder enfrentar y desafiar a sus rivales geopolíticos son las herramientas económicas. Por eso utilizan la política comercial, creando aranceles, subiendo barreras arancelarias o eliminando barreras arancelarias como estímulos o desincentivos para mejorar sus relaciones con ciertos países. Ahora, doctor, hemos estado acostumbrados en el pasado a enfrentamientos de potencias, ¿no es cierto?, de poderes en el planeta que siempre han estado en estos juegos. En este caso, ¿la China ya es un poder? Por supuesto, pero hay una diferencia importante con el pasado. Hay muchos que, por ejemplo, califican esto como una nueva Guerra Fría. Creo yo que ahí hay un anacronismo, un error. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría no era el enfrentamiento solo de dos potencias, era la creación de dos espacios geopolíticos muy bien delimitados. El socialismo soviético de la Europa del Este, donde estaba inclusive este símbolo famoso del muro de Berlín, por un lado, y por otro lado el mundo capitalista. En la actualidad vivimos un mundo de cero posibilidades de creación de estos grupos y alianzas sostenibles. O sea, de sistemas políticos no hay. Lo que hay son distintas redes de poder económico, tecnológico, industrial, financiero. Y estas redes se solapan unas a otras. Por eso es que en las relaciones entre China y Estados Unidos tenemos, por ejemplo, dos aspectos que ahorita están causando temor en la opinión pública internacional. El uno es que hasta el día lunes, China no había recurrido a su política monetaria, a devaluar su moneda para afectar los intereses económicos de Estados Unidos. Y eso no entiendo, ¿qué? ¿Esto afecta la moneda allá en China y esto perjudica a los Estados Unidos? Por supuesto, perjudica porque le da competitividad a sus productos. Porque lo que hace es devaluar el yuan o el renminbi, como es el nombre oficial de la moneda china, le devalúa y le convierte y le dificulta a los Estados Unidos la capacidad de competir con esos productos. ¿Por qué hace esto? Recordemos que la semana anterior en Beijing, en Pekín, estaban reunidos los representantes del gobierno norteamericano con China para avanzar en un acuerdo comercial. Pero en ese acuerdo comercial no se llegó a pactar lo fundamental. ¿Qué era lo fundamental por parte de China? China exige que se le retire las prohibiciones impuestas sobre Huawei, este gigante tecnológico que es el más importante actor en tecnología de China y que ahorita está con prohibiciones de comercializar con empresas norteamericanas o con cualquier país que tenga intereses con Norteamérica. Esto es realmente un jaque mate a Huawei. Y si esto no se levanta, China va a tener que repensar seriamente su estrategia a nivel tecnológico. Ese tema no se trató, no se ha definido. Y el otro tema que en cambio le interesa a Donald Trump, sobre todo ahora que está en este proceso preelectoral, es que China se comprometa a comprar la soya, productos agrícolas norteamericanos. ¿Por qué? Porque justo la producción de soya está en el medio oeste norteamericano, donde están estados de votación clave para los republicanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que China, el día miércoles de la semana anterior, decide no hacer esa compra de productos agrícolas. Inmediatamente Donald Trump, como reacción, plantea que va a subir los aranceles del 10% a 300,000, prácticamente ya toda la balanza comercial que tiene con China, y como reacción nuevamente China el lunes anuncia que va a devaluar su moneda. Y esto ha producido obviamente nerviosismo en las bolsas de valores. En todas las bolsas de valores se ha generado pérdidas de las acciones para los inversionistas. ¿Y por qué razón? Porque recuerden que el renminbi, el yuan chino, es también ya una de las monedas o de las divisas que constan en el Fondo Monetario Internacional. No hay que olvidar que China ya es parte del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, gran parte de los segmentos de comercio internacional se realizan también con moneda
China, de tal manera que lo que ocurra con la moneda china no es irrelevante como lo que puede ocurrir con el peso colombiano para el mundo. Pero diga una cosa, esa devaluación que se produce de la moneda china, ¿a qué conduce frente a la posibilidad de comprar o no los productos agrícolas norteamericanos? ¿Les va a resultar más caro o más barato a los chinos? A los chinos les va a resultar obviamente más caro comprar. Más caro. Por eso, pero ¿qué pasaba? Que China, producto de todas las barreras comerciales que ya han sido impuestas, China comenzó a tener problemas en su crecimiento. De hecho, este segundo trimestre, después de 30 años, ha presentado la tasa de crecimiento económico más baja de su historia en los últimos 30 años. 6.2% según lo que acabé de revisar el día de hoy. 8 por ahí. Exacto. Entonces, producto de estas medidas que le impone Estados Unidos, comienzan a tener un proceso de una especie de recesión porque no crecen adecuadamente, se frena su crecimiento. Y esto, la forma de enfrentar este decrecimiento o este frenazo en el crecimiento es precisamente devaluar la moneda. Esto entra en un juego, repito, donde no es un problema solo meramente comercial, sino en el fondo realmente está la disputa por la tecnología, porque las previsiones para lo que viene en el siglo XXI es que la inteligencia artificial, la tecnología 5G del Internet, entre otros aspectos, van a transformar radicalmente las economías más avanzadas y a impactar también obviamente en América Latina. Esta es la disputa central, porque Huawei y China son los que han avanzado más en el desarrollo de la tecnología 5G, y por eso esta prohibición a Huawei es una forma de cercarle en ese desarrollo tecnológico, mientras Estados Unidos busca también desarrollar sus mecanismos para frenar. Y en esta competencia de desarrollo tecnológico, ¿quién va adelante en este momento? El problema central es que Huawei, para poder desarrollar su soporte tecnológico, requiere de software que solo lo proveen empresas norteamericanas y europeas. Por lo tanto, esta prohibición que le impuso el gobierno norteamericano a Huawei, acusándole de no haber cumplido el bloqueo a Irán, porque esa es la acusación, por no haber cumplido el bloqueo a Irán, le impone esta sanción, lo que provoca es que Huawei no tenga quien le provea de estos software o de las actualizaciones necesarias para desarrollar sus sistemas. Obviamente, ¿qué ha dicho Huawei? Que ha dedicado ya 10.000 ingenieros para que desarrollen eso, algo que no va a ocurrir en el corto plazo. Por lo tanto, para China ese es un interés vital, como para ahorita Donald Trump el tema agrícola, porque si Donald Trump no logra vender sus productos agrícolas, va a perder probablemente el respaldo electoral. Ahora, aquí hay también que entender, entonces, hay una visión primero de largo plazo, que es un poco la que he esbozado, pero también hay una visión muy cortoplacista de China y de Estados Unidos. De Estados Unidos el tema electoral es clave. Su política internacional nunca ha estado divorciada de su política interna. Entonces, Donald Trump sabe que el próximo año es el año electoral. En noviembre del próximo año, del 2020, se elige presidentes, y por eso probablemente a Donald Trump no le interese llegar a un acuerdo comercial con China en este instante, porque lo que le interesa es prolongarlo a lo más que pueda hasta el momento previo a las elecciones, que le permita, al hacer un acuerdo, liberar nuevamente estas barreras, y la economía del país otra vez recuperaría brío, y por lo tanto él se atribuiría como un trofeo de su gestión el acuerdo con China. Lo que hay que además entender es cuál es la lógica de negociación que viene aplicando el propio Donald Trump, porque mucha gente cree que es solo producto de la improvisación y nada más lejano de la realidad. Él inclusive escribió un libro que se llama Sobre cómo negociar, donde él explicaba, cuando era un magnate nada más, cómo él hacía sus negociaciones comerciales. Y él aplica lo que los bocaristas llaman el bluff, ¿no? Entonces, él lo que hace es básicamente siempre imponer sus condiciones en los más altos términos para, en el camino, ir tratando de buscar un acuerdo. Negociar para abajo. Dígame una cosa, cuando se registraba la tensión mundial o la dificultad mundial con dos poderes como era Estados Unidos y la Unión Soviética, eran dos conductas imperiales finalmente. En el caso de China, ¿no? ¿O sí? ¿También hay un comportamiento imperial? Desde luego, y hay una diferencia radical, repito, entre China y la URSS, ¿no? Sí. Porque obviamente China está acoplando un capitalismo con características chinas, como ellos mismos lo denominan. Ni siquiera ya es un capitalismo de Estado.
Hasta hace poco, hasta hace unos 10 años atrás, todavía podíamos hablar de un capitalismo de Estado en China. Ahora, la composición de capital privado en las empresas de origen chino es mucho mayor al capital público. De tal manera que ahora ya es lo privado superó a lo estatal. Sí. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es que, por supuesto que tiene una actitud imperial. El problema es que tiene una actitud con prácticas que son a veces distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. En donde mejor hay evidencia de esto es en el África. China es uno de los principales socios comerciales y de inversión del África. Y en el África ha logrado concesiones en circunstancias absolutamente coloniales. Yo diría inclusive de vasallos. Tiene asignaciones de territorio para producir para generar producción agrícola y llevársela a su terreno, y tiene asimismo concesiones de minas y de piedras preciosas en condiciones absolutamente desproporcionadas. Porque utilizan otras herramientas. Exacto. Y una de las herramientas más importantes que nos afectó a Ecuador y América Latina es lo que algunos autores llaman la diplomacia de la deuda. Es como a través exactamente. Y eso es lo que le permitió a China durante este periodo de bonanza de los commodities, de elevación de los precios del petróleo, entre otras materias primas, le permitió a China ganar aliados inmediatamente. Porque mientras el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial estaban desprestigiados y tenían dificultades para ofertar dinero, China ofertaba fácilmente a cambio de condiciones muy pragmáticas, como por ejemplo que todo país que llegue a una alianza estratégica con ellos desconozca a Taiwán como gobierno, claro. Que es algo que el gobierno de Correa lo hizo. De tal manera que a través de esta diplomacia de la deuda ha ido tejiendo una red de alianzas económicas muy fuerte, muy fuerte. Claro, ya no es el mecanismo tradicional de las colonias que se producían en el pasado, sino son estos mecanismos de sometimiento finalmente. Y el tema de lo que llama el tema de la utilización de la diplomacia económica coercitivamente es algo que no es nuevo ni siquiera en la propia China. Recordemos que ya han habido algunos antecedentes importantes sobre estos temas. Uno de los más interesantes probablemente resulte el tema de Australia, cuando Australia se negó a proveerle acceso a los pesqueros chinos a ciertas zonas de su zona económica exclusiva. China inmediatamente le sancionó imponiéndole barreras comerciales durísimas, que casi a la semana tuvo que el gobierno australiano ceder su posición y aceptar las condiciones chinas. ¿Qué ocurre en la geopolítica frente a este enfrentamiento de estos poderosos? Por ejemplo, ¿cuál es el rol de Europa? ¿Cuál es la posición de Rusia? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí hay que pensar siempre en lo que le decía, en las redes que se están solapando. Por ejemplo, si pensamos a nivel de la red tecnológica y la guerra en el ciberespacio, Rusia juega un papel central, porque Rusia tiene probablemente uno de los ejércitos de ciberactivismo y de hackeo más avanzados a nivel mundial. Por lo tanto, ahí juega un papel trascendente en la forma en cómo están desarrollando estrategias de ciberseguridad y de ciberdefensa. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, a nivel financiero, es indudable que Estados Unidos sigue teniendo el sartén por el mango por la importancia y la preponderancia del dólar que tiene todavía en el sistema internacional y el control que tienen a través de las bolsas de valores más importantes. Pero si nosotros pensamos, en cambio, en temas estrictamente de ámbito diplomático, ahí vemos que hay una pérdida y un desbalance muy fuerte en contra o en perjuicio de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos ha perdido mucha capacidad de liderazgo y de promover acuerdos desde que el propio Donald Trump decidió, por ejemplo, salirse del Acuerdo de París contra el cambio climático en el 2015. Un acuerdo que por primera vez en la historia habían logrado que se pacte entre todos los países del mundo. Estados Unidos llega y al siguiente día dice: señores, yo me salgo. Esto ha dejado en mal predicamento su propia palabra y su prestigio internacional. Y el segundo aspecto central que hay que tomar en cuenta es cuando el propio Donald Trump decide retirarse de la negociación del Acuerdo de Asociación Comercial Asia-Pacífico, que es el famoso TPP, que se estaba discutiendo entre varios países, entre ellos el propio Japón y algunos países latinoamericanos. Se retira. Ellos avanzan en la discusión de ese acuerdo sin Estados Unidos y al último Estados Unidos intenta sumarse. Esta política errática que ciertamente ha tenido Estados Unidos en varias cosas bajo la administración Trump le ha hecho perder capacidad de liderazgo, de credibilidad a nivel internacional. De autoridad. Y de autoridad. Por eso es muy
peligroso, desde mi parecer, que países pequeños, periféricos como Ecuador, compren toda la agenda exterior que oferta Estados Unidos como si fuese la única posibilidad ante las amenazas o ante los problemas que tiene que enfrentar Estados Unidos. Que tiene que enfrentar Ecuador. Me refiero a la política de seguridad, me refiero a la política migratoria. Es evidente que el gobierno de Lenín Moreno de Ecuador se ha anclado en lo que Estados Unidos le está sugiriendo, recomendando, planteándole. Es medio relativo, porque tampoco la otra opción de someternos a China con los créditos y con todas estas cosas nos dio resultados. No, es que no se trata de someterse ni a China ni a Estados Unidos. Lo que estamos diciendo es que ya no estamos en ese mundo, en el mundo de la Guerra Fría, donde yo o me aliaba con la URSS o me aliaba con Estados Unidos. Estamos en un mundo donde tenemos que tener la capacidad de crear ecosistemas de aliados dependiendo las agendas que queramos enfrentar. Ejemplo, si vamos a hablar de política migratoria, el aliado estratégico fundamental con que hay que trabajar duramente son los países de la región que ya tienen políticas propias que han venido desarrollando y que no son solo producto de las agendas que oferta Estados Unidos con legítimo derecho, porque tampoco hay que tenerle o satanizar lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo lo que le corresponde hacer como un país que es hegemón en la región. El problema es qué hacemos nosotros para no caer en un juego que puede ser contraproducente en algunos aspectos. Bueno, pero ahí hay las políticas tradicionales, que es ni con el uno ni con el otro. Los países tienen intereses, entonces podemos hacer acuerdos con Estados Unidos y naturalmente con China, y me parece que eso está ocurriendo. Yo creo que no. Creo que más bien estamos nosotros perdiendo la brújula sobre lo que deberíamos hacer. Lo que pasa es que teníamos mucha dependencia con la China, ese era el peligro. Sí, yo creo que sí. Era mejor salirnos un poco de la China y provocar alguna cercanía con Estados Unidos. Yo creo que era importante retomar los lazos con Estados Unidos. El problema es que no puedes tú retomar los lazos si no tienes un discurso y una política propia. Si el Ecuador no tiene un discurso y una política propia y se aproxima a un país que tiene enormes capacidades diplomáticas, de política, etcétera, lo que termina haciendo es acoplándose como un apéndice, y ese es un peligro serio. Sin embargo, a nivel internacional, para cerrar la respuesta, lo que sí creo yo es que lo que estamos viviendo con este enfrentamiento comercial, tecnológico entre Estados Unidos y la China va a traer coletazos importantísimos a la región. Ahorita mismo está generando ya un efecto directo en las elecciones que se avecinan en Argentina, porque mientras se va fortaleciendo el dólar, producto de estas decisiones que han tomado la propia Reserva Federal norteamericana, se fortalece el dólar y esto produce que la economía argentina también entre en un problema grave porque tiene este tipo de cambio difícil. ¿Cree que esta guerra comercial afecta la economía argentina? Por supuesto, las noticias. Puede traer. Yo leí algo Hay hoy día una nota en El País de España que el Clarín leyó alguna cosa parecida. Claro que sí. Ya. Inclusive el candidato del kirchnerismo, sí, él está promoviendo que se fortalezca el dólar porque mientras más se fortalezca la economía se entra en mayor crisis y por lo tanto se podría perjudicar. Provecho electoral a esa. Así es. Entonces fíjense en que estos elementos traen coletazos a nivel de América Latina que hay que considerarlos. Ahora, respecto a nuestra economía, si nosotros, por ejemplo, vemos el endurecimiento del dólar, si el dólar se fortalece económicamente, como ha ocurrido en este periodo final de Donald Trump, no, nos perjudica. Pero si se fortalece, ¿cómo no? Si nosotros somos dueños del dólar. Nos perjudica a nosotros porque nuestras exportaciones se vuelven más costosas, claro, y por lo tanto perdemos competitividad. Sí. Y por lo tanto, competir frente a productos como los colombianos, los peruanos, se vuelve mucho más difícil. Entonces, fíjense que nosotros, al no tener moneda propia, estamos atados al vaivén de lo que ocurra en esta guerra directamente. Ecuador al menos directamente. ¿Por qué? Porque tenemos al dólar como moneda propia. In God we trust. En el dólar. Señor, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido el profesor Luis Córdoba, analista de política exterior, docente universitario de la Universidad Central, para leer, para interpretar, para reflexionar lo que ocurre con esta que se ha denominado la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Gracias por atender esta entrevista. Son las 10.